Casas con vida propia. Las casas que habitamos hablan de nosotros, atesoran historias, guardan voces, conservan olores. Entre esas paredes está nuestra niñez, nuestras dudas de la adolescencia, la noche que nuestro primer amor nos desgarró el corazón, la mañana que dejamos la casa familiar, el día que nació nuestro primer hijo. Las casas tienen su propia energía y hay quienes creen que la historia de las personas que habitaron un hogar a lo largo de muchos años afecta tiempo después a sus futuros herederos o dueños. Cuando el presidente Mauricio Macri asumió la presidencia argentina en diciembre de 2015, él y su mujer, Juliana Aguada, impulsaron una ceremonia de limpieza energética en la residencia de Olivos. El objetivo: neutralizar la mala onda de su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner, quien se había negado incluso a participar de la ceremonia de traspaso de mando. Cuando Macri llegó al poder, la residencia de Olivos, sede de los presidentes argentinos, estaba completamente abandonada. Balcones con caca de paloma, caños rotos, mesas destartaladas, plantas muertas, cartones tapando aires acondicionados fuera de circulación. Incluso objetos abandonados de presidentes que habían habitado la quinta 15 o 20 años atrás. Era necesario hacer una limpieza, y no solo en el sentido literal de la palabra. Muchos se burlaron creyendo que se trataba en realidad de una superstición, pero creo que la mayoría de nosotros habríamos hecho algo similar. Es difícil habitar la casa de alguien que nos ha deseado lo peor. Hace un tiempo, un encuestador muy reconocido y nada supersticioso me contó una historia inquietante. Con mi primera mujer vivimos muchos años en Belgrano, en la casa donde nació mi segundo hijo. Nos encantó apenas la vimos. Se la compramos a un viudo que la vendía porque su mujer había enfermado allí y finalmente había muerto. 5 años después, el que quedó viudo fui yo. Después del parto, mi mujer también enfermó y falleció. Lo primero que se me ocurrió después de eso fue vender aquella casa que habíamos amado tanto. Estoy convencida de que las casas tienen una existencia propia y que esa vida nos afecta para bien o para mal. En las constelaciones familiares, las casas se tratan como si fueran personas. Son una parte central de la trama familiar, donde sobre todo, si allí vivieron varias generaciones, como en aquella mítica casona de 100 años de soledad. Ese fue el tema de una constelación familiar muy movilizante de la que participé hace unos años atrás. Era el caso de una mujer de mediana edad, de un pueblo del interior de Córdoba, que había venido a Buenos Aires a trabajar y había dejado en el hogar de su infancia a su hijo de 19 años a cargo de su madre. El chico había ingresado en un estado depresivo que preocupaba a toda la familia. ¿Tengo que sacarlo de allí o no?, era la pregunta de aquella mujer que traía la constelación. En un momento del trabajo grupal, la consultante confesó algo común en las constelaciones: la repetición de las historias del clan y la sincronía de edades entre distintos miembros de una misma familia a lo largo de diversas generaciones. Los hombres de mi familia mueren a los 35 años. Pasó con mi bisabuelo, con mi abuelo y con mi padre. No fue por una enfermedad, fueron 3 muertes completamente diferentes: un accidente, un suicidio y una intoxicación. Estoy aterrorizada por mi hijo. La consteladora empezó a desplegar la historia familiar de la mujer en la geografía del salón. Y al hacerlo, apareció con claridad cómo afectaba al hijo la historia de la casa en la que vivía. Era el lugar donde su abuelo se había suicidado. La escena nos dejó fríos. Nos resultaba evidente que esa casa tenía vida propia. «Tenés que sacarlo de allí, y de modo urgente», interpretó la consteladora, poniéndole palabras a algo que todos veíamos.
En las constelaciones también suelen aparecer coincidencias de fechas de nacimientos y fallecimientos de los integrantes de una misma familia. En la mía hay varias. Una de mis tías paternas nació el mismo día que falleció mi papá. Y otra de las hermanas de papá, Aida, que para mí es como una segunda madre, nació un día 19, igual que yo. No solo nos parecemos físicamente, sino que estuvimos muy unidas toda la vida. El psicólogo español Enrique Corbera denomina dobles a esas personas de nuestro árbol genealógico con quienes tenemos coincidencias y lazos emocionales profundos, aun cuando jamás los hayamos conocido. El año pasado me ocurrió una de esas conexiones asombrosas con mi tía Aida. Yo estaba trabajando por la tarde y se me ocurrió enviarle un WhatsApp con una pregunta banal, algo raro en nosotros que en general nos comunicamos por las noches. De inmediato ella me respondió: no vas a poder creerlo, pero creo que estoy sentada en el living de la casa en la que naciste. Yo nací en el barrio porteño de Villa Urquiza, en una típica casa chorizo de la calle Tamborini 5879. Era una construcción horizontal con 3 departamentos contiguos, la clásica edificación de las familias inmigrantes en las primeras décadas del siglo XX. Tamborini era la casa que habían hecho mis abuelos maternos, el lado gallego de mi árbol genealógico. Mi tía Ida, la hermana menor de papá, tenía entonces apenas 10 años cuando conoció aquella casa. Fue tía 4 años más tarde, a los 14, de su primera sobrina, que además era entonces la única nena de la familia. Pasaba días y vacaciones con nosotros en Villa Urquiza, donde había vivido los mejores años de su niñez y su primera adolescencia. Pero mis padres se separaron rápido, en una época en la que el divorcio era una rareza. La familia se dividió con resentimiento y mi tía nunca más volvió a aquel Edén de su infancia. Pasaron años y todos olvidamos aquella casa en la que habíamos sido felices hasta que la magia regresó 40 años más tarde. Una tarde de 2017, la madrina de mi tía le pidió que la acompañara a ver a un médico de PAMI. Al llegar a la puerta del consultorio, mi tía madre sintió un golpe en el pecho. Miró la vereda antigua de vainillas rojas y una franja blanca. Sintió familiaridad, pero no podía ser tanta casualidad. Tal vez era una fachada parecida. La segunda vez que acompañó a su madrina, la sensación de haber estado allí fue aún más intensa. Fue justo cuando recibió mi WhatsApp. Entonces, no pudo evitar escurrirse del living, convertido en sala de espera, para recorrer el resto de las habitaciones en secreto. Al final del día, me escribió un mail para contarme lo que había ocurrido aquella tarde. Me asomé a la puerta, que tenía una cortina blanca sin transparencia. Me tenté y la corrí con temor a que el doctor me retara, como si yo fuera una niña de 10 años. Entonces vi el patio y la puerta que daba a la cocina. Me sacudió todo por dentro. Retrocedí varias décadas. No podía contener la emoción. Había pisado aquella casa a los 10 años. Compartí fiestas, cumpleaños, navidades, fines de año y muchas visitas. Antes la gente se visitaba a menudo. En ese patio cosieron el vestido de novia de tu mamá. Recordé con total nitidez el día del casamiento, la boda del siglo para las 2 familias. Todas las mujeres yendo a la peluquería del barrio, con el sol todavía brillando. La misa era a las 7 y entonces yo tenía 12 años. ¿Cuáles son las probabilidades de volver a la casa de la infancia en una ciudad de millones de habitantes y millones de viviendas? Pensé cuando leí su mensaje sabiendo que nada de eso podía ser obra del azar. Recién entonces comprendí que aquella casa, anhelante y con toda su historia secreta escondida en las paredes, nos había estado esperando durante toda la vida. Una casa es un lugar donde uno es esperado.
Antonio Gala.